esta mesa de economía. Mucha sigla, ustedes me aclararán. COP27, Cumbre G20, Cumbre APEC, Cumbre ASEAN. Estamos llenos de siglas, ustedes están siguiendo. Yo honestamente me apego, yo estoy en Qatar, porque el mundo está entre quienes están en Qatar y quienes también están mirando el otro lado. Ustedes me han devuelto a este otro lado de definiciones, de encuentros, de desencuentros, de discursos que han planteado también interesantes coordenadas para el futuro. ¿Quién quiere comenzar con lo último? Lourdes. Yo, Claudia, justamente cuando tú marcas que mitad de la humanidad está atenta a Qatar y la otra mitad está esta serie de espacios internacionales para lograr algunos acuerdos, creo que muestra metafóricamente esta gran paradoja. La riqueza desplegada en Qatar, el espectáculo pomposo al que tú hacías referencia, la riqueza casi insultante de los países árabes es producto del petróleo, es producto justamente de esa forma de acumular recursos económicos y gastarlos en lo que no se debe, voy a ser bien clara, gastarlos en esa pomposa presentación, en ese despliegue de estadios que han construido para el Mundial, cuando estamos en una cumbre, en una COP27, mendigando fondos para pérdidas y daños de los países dañados justamente por la industria del petróleo. De hecho, son los países que se oponen a hacer el cambio de chip, ¿no es cierto, Lourdes? Porque están ganando mucho y porque son el símbolo de la riqueza. Entonces, ahí tienes tú una metáfora perfecta de cómo la humanidad se está ocupando de algunas cosas y está enceguecida frente a otras. Solo comienzo así. Sí, está perfecto, porque además es parte de este debate de un ataque justificado por esto que acabas de decir, pero además por todo este asunto todavía no del todo documentado sobre los obreros que han trabajado durante todo este tiempo, por no hablar de ciertas características de la sociedad, pero hay que hablar también de un ataque furibundo del occidente hacia este lado, porque hay intereses, por supuesto, que se están jugando, y esos millones, cuando toca en otros países, hay millones que no se han interpelado de la misma manera. Es más, hay hasta algún país latinoamericano que en su momento dijo: nosotros no vamos a gastar esto, no participamos del Mundial, porque vamos a construir hospitales y no sé qué más, hospitales que por supuesto no hubo tampoco. El dinero que se gasta en el Mundial, se gasta en el Mundial. Y cuando no lo gastan, no es que lo gasten para aquellos asuntos urgentes, pero el debate es apasionante. Horst. Yo creo que estamos viviendo una época sumamente complicada, paradójica, contradictoria y llena de injusticias y desigualdades. No es casual lo que está ocurriendo en este momento, responde a una constelación geopolítica inédita en el mundo, donde esa evolución que se imaginaba que traía la ideología, la forma de organizar la vida de los valores occidentales, se iba a imponer al resto del mundo, colonialismo mediante. Ha ocurrido, sin embargo, que hoy en día la discusión sobre valores debe tomar en cuenta que mucho más de la mitad de la humanidad no vive dentro de los valores democráticos. Y eso se refleja en varias de las organizaciones que han tenido sus reuniones últimamente, que sencillamente lo que están haciendo es cuestionar el sistema multilateral de Naciones Unidas. Para los amigos, ¿nos puedes dar una descripción sobre los encuentros que se están dando y que de pronto no está saliendo en los medios, Horst? Hay la reunión última del 8 al 13 de noviembre en ASEAN, donde están Birmania, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam. Estados Unidos se ha acoplado a la última reunión para hacer un acuerdo que tiene un objetivo de tratar de evitar que la China se siga expandiendo en sus acuerdos e influencias. El ASEAN es una de las agrupaciones más exitosas en el desarrollo del Indo-Pacífico.
Por otra parte, ha habido la reunión del Foro de Cooperación Económica para Asia-Pacífico, APEC, donde están miembros del Asia, pero también de América Latina, y de América Latina participan Perú y Chile. La Organización de Cooperación de Shanghái. Nada más que 2 países de América Latina. Nada más. México también está en APEC. La Organización de Cooperación de Shanghái. Son 8 países miembros: China, India, Kazajstán, Kirguistán, Rusia, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán. Y esta es probablemente una de las organizaciones más importantes en la esfera que trata de construir China, para contrarrestar lo que le están haciendo, porque Occidente quiere cercar a China, bloquearla en su desarrollo tecnológico y en la expansión de su influencia. Entonces, frente a eso hay BRICS, que están Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que agrupan al 40% de la población mundial y 1/4 del PIB. Entonces, desde la perspectiva de la población, las organizaciones que no están representando los resabios que quedan del multilateralismo bajo la égida norteamericana están creciendo. Por lo tanto, el número de países no cuenta tanto como el número de población. Y eso es lo que se expresa también en la contradicción esta enorme que se ha puesto de manifiesto en la cumbre de la COP27, donde había representaciones de países, había ONGs, había organismos multilaterales, había periodismo, había de todo. No ha recibido mayormente la cobertura que reciben los espectáculos, Juegos Olímpicos, fútbol, etcétera, etcétera, porque vivimos la sociedad del espectáculo. Lo que la gente quiere es distracción, espectáculo, y obviamente separando los que pueden pagar los costosos artefactos mediante los cuales te conectas a nivel mundial, y aquellos que realmente no tienen más que un aparatito muy pequeño que les da eventualmente los resultados. Entonces, desde los últimos 20 años la desigualdad en el mundo ha crecido en todos los órdenes, y no ha habido ninguna iniciativa que vaya a contrarrestar esto. Más bien, de la idea de un mundo de paz después de la finalización de la Guerra Fría, hemos entrado a un orden o desorden más bien de conflictos permanentes. Que está en pleno cambio, ¿no? Que está en pleno Estamos movimiento. en una transición que no va a cuajar en una normalidad a corto plazo. Yo calculo que de aquí al 2030, 35 vamos a tener todavía esta rivalidad de grandes potencias, que es lo que caracterizaba a la organización del mundo en los siglos del 15 al 18. Y después vino ya la organización lentamente de cumbres, después de la derrota de Napoleón, el Congreso de Viena, que organizó la correlación de fuerza en Europa mediante la idea del balance de poder, y eso se está replicando de nuevo hoy. Y las reglas del juego internacional a nivel geopolítico, militar, ideológico y hasta económico se impone el más fuerte. Entre otras razones, porque ni la Sociedad de Naciones ni Naciones Unidas, pese a los muchos escenarios que ha tenido de concierto internacional más equilibrado, no ha logrado Y ahí hay los vetos que un tienen reclamo los muy grande que hacer a América Latina, que jugó un papel relevante en la organización del sistema de las Naciones Unidas en el 45, después el 48 la parte económica, estuvo con una representación en términos de número de países, pero calidad de las representaciones diplomáticas de la región de muy alto nivel. Y hoy en día América Latina está eclipsada. Hay un libro sumamente interesante de Ricardo Lagos, Jorge Castañeda y Aguilar Camín, que dice La nueva soledad de América Latina. Y ahí se revela que estamos peleándonos internamente y estamos perdiendo palanca en las negociaciones internacionales. En la presencia en la COP,
lo único que ha destacado es Lula, que ha ido y ha hecho una propuesta interesante, creo yo, que debe ser respaldada por todos los países latinoamericanos, pero si no es así, por lo menos los que formamos parte del Pacto Amazónico. Por otra parte, en los grandes eventos, en la cumbre del G7, la cumbre del G20, etcétera, América Latina es invitada, pero a representación de la CELAC. Y el país que representa a América Latina va a la reunión invitado, pero no habla de América Latina, habla de su propio país y no se coordina con los otros, ni siquiera hace una pregunta a los otros gobiernos, ¿qué les interesaría que yo ponga a nombre de la reunión en la mesa de discusión? No lo hacen. Ese es el egoísmo que yo reclamo de los países que están en el G20, que son Brasil, Argentina y México. Los tres grandes son miembros del G20. Nunca han consensuado sus posiciones con el resto de países de América Latina. Entonces estamos muy mal como latinoamericanos. Y de hecho, ya habíamos hablado con Horst de la crisis de los organismos latinoamericanos, que siglas no le faltan, pero una actualización y una coordinación. Está pesimista Horst. Lourdes, ¿hay algo que nos pueda despertar alguna esperanza? En América Latina, sobre todo, ¿compartes ese pesimismo? Soy optimista respecto al discurso de Lula en la COP27, que justamente ha abierto la idea de que en este desorden multipolar que ahorita estamos viviendo, con una disputa entre los equilibrios de India, China, Estados Unidos, Unión Europea, sonó como fresco, sonó como propositivo, sonó como hay la posibilidad de que pensemos juntos. Él puso en el centro la Amazonía, pero yo diría que la Amazonía también es una metáfora de todas las acciones que se pueden llevar adelante en el proceso. Habló también de un consenso climático global. Habló de un consenso climático global que lo venimos trabajando desde hace, creo que 10 años, que no lo logramos. Sin embargo, tener la voz de un Lula que representa un país como Brasil, que tiene la Amazonía, creo que tuvo un peso diferenciado, ¿no? En términos de calidad discursiva o de voces particulares, también me gustaría apuntar a Petro, que fue con un posicionamiento bastante claro, colombiano, práctico, con medidas concretas que podrían ser aplicadas en Colombia y que podrían proyectarse a otros países del tamaño de Colombia o con las ambiciones de Colombia. Entonces, esas han sido como nuestras miradas más optimistas. Así es. Sin embargo, reclamo, al igual que Horst, la potencialidad o la posibilidad de una coordinación de un liderazgo latinoamericano. La COP27, como dice Horst, es un escenario muy abierto, muy complejo, van muchos actores, hay 200 países representados, pero fue también una fotografía práctica de cómo está el mundo. Fue una COP tremendamente desordenada, desarticulada, sin liderazgos claros. Se inició la conversación con 1.200 páginas de propuesta y hemos llegado a un consenso de 20 páginas. O sea, un poco esta brecha es entre esta energía que ha puesto la sociedad en confiar en que un acuerdo, una voluntad política global podría retrocedernos a los problemas ambientales que se vienen, y la pírrea capacidad de acuerdo al que llegan esos países, ¿no? Y ahorita ya ni siquiera estamos discutiendo si vamos a encontrar acuerdos que lo solucionen. Estamos pidiendo que se implementen los acuerdos que ya se habían tomado. Estamos pidiendo una ruta concreta del cumplimiento de esos acuerdos. Y bueno, vamos a ir en detalle, sobre todo el vínculo entre la economía que está en crisis y este momento de repensar el desafío ambiental.